La primera codificación que se conoció en la historia de la humanidad, tenemos que remontarnos un poquito atrás, un poquitito atrás, 1750 antes de Cristo. 1750 antes de Cristo. Se conoció como el Código de Hammurabi. Seguramente muchos de ustedes recordarán una frase que todavía hoy se dice, que es la del ojo por ojo, diente por diente. Esto que parece un poco hoy un concepto un poco brutal, quizá un poco desmedido, sirvió para ponerle medida precisamente a las relaciones sociales de entonces, ¿no? Cuando no existía norma alguna, ninguna codificación, solo en tribus conviviendo, sin algo que las organizara, un conflicto entre particulares, por ejemplo, un tipo mata a otro, el hijo del muerto va y busca al asesino y lo mata, los hijos del asesino, ahora asesinado, van a buscar al otro y terminaba el conflicto entre familias y finalmente entre tribus, es decir, el conflicto escalaba socialmente y de una situación particular terminaba en un gran conflicto social con consecuencias gravosas para las sociedades de entonces. Entonces, en algún momento, este emperador Hammurabi dice, bueno, vamos a ponerle alguna proporcionalidad a un hecho repudiable, ¿no? Cuando alguien mata a otro, bueno, tendrá derecho de cobrárselo con la vida, ¿no? Entonces aparece este famoso concepto de ojo por ojo, diente por diente, que es algo que ha perdurado hasta nuestros días. Eh, Algunos dicen que hay una codificación anterior que es el código de Ur-Nammu, pero bueno, que es del año 2100 antes de Cristo, pero bueno, el primer código, la primera gran idea ordenadora es muy reconocida en el caso del código de Hammurabi. Este código de Hammurabi es en la zona de Irán, Irak, que era entonces Babilonia. Pero nosotros vamos a describir muy brevemente lo que significa la base de nuestra organización jurídica. Esa base está en una narrativa histórica centrada en Roma. Por eso es interesante conocer la historia romana, porque de ahí sí veremos que hay un montón de conceptos, ideas de organización jurídica que llegan hasta nuestros días. Roma tuvo, para conocer la historia de Roma, del derecho romano, piensen ustedes que hasta hace unos años, no muchos, en algunas facultades de derecho de la Argentina había una materia que se llamaba derecho romano, ¿no? Como nosotros, una materia en sí, derecho romano, como nosotros somos conscientes de que no estamos eh, dando aquí estas ideas y conceptos del derecho para abogados, sino para licenciados, perdón, para técnicos en seguridad pública y ciudadana, eventuales licenciados, quizá algunos, vamos a tener una idea somera de lo que fue Roma y su organización a lo largo del tiempo, porque dura muchísimos años, hasta la caída del Imperio Romano. Roma nace como una ciudad y termina siendo un imperio. Muy interesante esa historia. También hay mucha filmografía y mucha literatura sobre estas etapas. Pero Roma tiene tres etapas. La primera es una etapa embrionaria, donde es una ciudad pequeña que tiene un derecho, una organización jurídica basada en la costumbre, basada en ritos, basada en la gestualidad de las personas frente a otros, ¿no? Por ejemplo, usted y yo celebrábamos un contrato frente a un tercero. Bueno, no existía nada escrito, no existía ninguna codificación. Era todo basado en costumbres y se administraba justicia y se organizaba la sociedad entre lo que consideraba que estaba hecho conforme a estos ritos y costumbres y lo que no lo era, ¿no? Así se organizaba, muy básica y precariamente en términos jurídicos, pero bueno, funcionó durante muchísimo tiempo. Pero después Roma comenzó a adquirir un poder económico y bélico muy grande y empezó a conquistar territorios. Empezó a conquistar territorios y en cada territorio que conquistaba encontraba una organización jurídica, una serie de conceptos que organizaban esa sociedad o ese pueblo. Y entonces, a medida que anexaba pueblos conquistados, debía incorporar también nociones jurídicas de los pueblos conquistados. Finalmente terminó haciendo
una codificación para Roma y todos sus pueblos conquistados, todavía no alcanzaba el estatus de imperio. Esta segunda etapa fue la etapa de la República Romana. La primera que mencionábamos es la monarquía. Aquí estamos ante la etapa de la República Romana, y se crea aquí la primera codificación romana, que se grabó en 12 tablas de bronce y se expuso en el Senado para que todos los ciudadanos pudieran verla, todos los ciudadanos de Roma, y por eso se llamó la ley de las 12 tablas. Allí había conceptos para la organización social, para el trato entre las personas, los particulares, para la celebración de contratos, para la unión de individuos con un objetivo determinado, en fin, organizaba la vida civil en la ley de las 12 tablas. Y tenía una organización política Roma durante la monarquía, esta etapa que estamos describiendo, que es la etapa de la República, en donde aparecen ya cosas que nosotros podemos reconocer en la actualidad. Por ejemplo, aparece el Senado romano, ¿no? Nuestro Senado, nosotros tenemos un sistema republicano con una Cámara de Diputados y una de Senadores. Bueno, la idea de los senadores como, entonces digo, ¿no? Durante la República Romana, como un ámbito de representantes que habían sido en su momento funcionarios, magistrados, digamos, porque Roma tenía como dos grandes instituciones, los magistrados y los senadores, ¿no? Los magistrados rotaban en sus cargos y eran elegidos, eran tipos que estaban para labores ejecutivas, ¿no? Los pretores, los ediles, fíjense, la palabra edil todavía existe, ¿no? A los concejales de algunas ciudades se les llama ediles, bueno, eso viene del derecho romano. Y esos, cuando adquirían un estatus y una jerarquía determinada y eran muy respetados, pasaban al Senado. El Senado era como un lugar de máxima jerarquía, como el de los sabios, ¿no? Hay alguna figura parecida en lo que sería en el common law inglés, que tiene la Cámara de los Lores, ¿no? Que le dicen la Cámara de los Lores, como los viejos sabios, ¿no? Que son quienes también tienen representación y van a dar sus opiniones, que van a ser muy gravitantes en la organización política de Roma en ese momento. Entonces, magistrados y el Senado romano. Bueno, finalmente la tercera etapa, para terminar, de Roma, es la etapa del Imperio Romano. Ya acá Roma se había convertido en un territorio inmenso, gigantesco, y había que regir y había que regular la convivencia de las personas en esos territorios conquistados, un poco a sangre y fuego, por lo cual el Estado tenía que tener un poder muy grande, por lo cual primó en esta última organización del imperio, de la etapa del Imperio Romano, el derecho público, es decir, el Estado potente rigiendo la vida de los ciudadanos con mucha enjundia, digamos, con mucha potencia, como dijimos. Se logra bastante esta organización, lo que se llamó la Pax Romana, y allí van a encontrar una codificación que ya materialmente es la base de muchos conceptos jurídicos que tenemos en nuestro actual Código Civil, en nuestro actual Código Penal, en nuestras actuales codificaciones, las que existen ahora en la Argentina, en el Ecuador, en las legislaciones de América Latina y de Europa también, no de Estados Unidos ni de Inglaterra, pero sí de los países europeos como Francia y demás, que tienen el sistema republicano de gobierno. Dijimos hace un rato que Francia, o en el video anterior, que Francia, luego de la Revolución Francesa, instaura este concepto de la república. Pero volvamos a toda esa codificación de gran parte de Europa, de gran parte de América. La antecede un importante código que se dictó durante el Imperio Romano, la última etapa del imperio, por un emperador. Acá ya había un emperador, no solo había magistrados y senado, acá había un emperador, y este emperador, que se llamó Justiniano, dictó el Código de Justiniano, llamado Código de Justiniano. En realidad se llamaba Corpus Juris Civilis. Esto significa corpus, código o cuerpo, juris es derecho, civilis civil, ¿no? Es decir,
un cuerpo de derecho civil, un código de derecho civil, sobre todo civil en términos amplios, ¿no? De convivencia, tenía conceptos de todo tipo. El código de Justiniano unificó toda la legislación imperial, imagínense, como dijimos, que hasta aquí venían conquistando territorios y conociendo organizaciones sociales y por supuesto legislaciones locales. Bueno, esto lo organizó. Se lo recuerda históricamente porque terminó siendo un importante antecedente de, de las legislaciones que nosotros conocemos en la actualidad.